Dice, puede empezar, creo, profesor. Hola, hola Milton, fue un poco difícil para ingresar, de repente hay problemas a la hora que se quieren conectar. Para mí fue difícil, no podía. Me salen comerciales y no sé cómo encajé en el correo, fui tampoco nada, pero felizmente había ahí un icono que decía el curso, ahí recién me salió porque con el WhatsApp ni con el correo para nada me permitía. Ojalá, pero ojalá que se puedan conectar.
Los voy a llamar, pero hay una forma de hacerlo acá. A los asistentes de allí ya los llamé por la reunión, y ya van a ver en la llamada, van a conectarse, no se preocupen. Listo. Profesor, ¿cómo se empezar? El profesor Ramos, ¿qué hay la presentación? ¿Puedes empezar, Sí. profesor Ramos? Tu audio, profesor Ramos, no se escucha. Tu audio, profesor Ramos. ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, recién. Ya, muy bien. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestro curso de capacitación, taller en la norma ZAPA en Ciencias Matemáticas. Hoy día programado el día 18, de 16 horas a 18 horas. Bien, agradecemos bastante a nuestro expositor, al magíster Angelino Aicho Flores, y al jefe de departamento de matemática, al magíster Carlos Gilberto Quicaño Barrientos. Recordar también todo lo que nos ha mencionado el día de ayer, sobre todo al redactar un artículo, un informe o un proyecto es necesario utilizar los contenidos procedentes de otras fuentes. Resulta inevitable que tengamos que acudir a una información ya existente para conceptualizar, delimitar y justificar nuestra propia investigación. La información que se procede de otra fuente debe estar claramente señalizada como tal en nuestro trabajo. Bien, el día de ayer estuvimos en una excelente exposición, sobre todo la parte teórica, y continuamos el día de hoy con la parte práctica. Muchísimas gracias. Adelante, magíster Angelino Aicho. Muy bien. Muy amable profesor José León Guayataco, docente permanente del departamento académico. Señor director del departamento académico, Carlos Quicaño Barrientos. Nuevamente agradecer la oportunidad de continuar la capacitación que inició el día de ayer con la primera parte, constituyente en lo que era explicar la forma de citar los documentos académicos en un trabajo intelectual, ¿no? Y científico. El día de hoy vamos a revisar, ¿no?, la segunda parte y última parte en lo que se refiere a la cuestión de hablar sobre las referencias en el sistema APA séptima edición, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a ver si ustedes pueden ver la pantalla completa de la presentación. Y me avisan para configurarla. Está bien, profesor Milton. Excelente. Muy amable, señor director, estimados asistentes. Vamos a empezar la segunda parte de lo que empezamos ayer. Como se mencionó el día de ayer, un sistema de citación y referencia tiene dos partes. La primera parte era aprender a citar un documento dentro de nuestro texto a que vamos a trabajar, ¿no? Se han visto los tipos de citas, la cita textual y narrativa, ¿no?
la cita parafraseada, las citas largas, cortas, ¿no? Las citas de citas y los diversos formatos, ¿no? De citar a un autor o varios autores, ¿no? Dentro de nuestro bagaje académico. El día de hoy vamos a ver lo que es la referencia. Entonces, para empezar, siempre es bueno conocer el fundamento, ¿no? Del concepto. En este caso, saber qué es una referencia. Si ustedes ven la pantalla, ¿no? En la parte derecha, tenemos un montón de información académica. Esa información académica está constituida por, en principio, los libros, ¿no? De editoriales prestigiosas. Está constituida también por artículos de investigación, ¿no? Artículos de investigación originales, de revisión, artículos exploratorios, vamos a decirlo así, también existe también eso, ¿no? Están también las tesis de todos los tipos de grados, ¿no? Están también la información que se encuentra, por ejemplo, o la que se expone en los congresos académicos, tanto en el acto del congreso en sí, como en su registro académico, que es un acta anal o a mí se le conoce como un libro de resumen. También esa información aparece en videos, aparece en páginas web, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber, ¿no? Es cómo dar una información completa de aquella referencia. Entonces, la definición de una referencia bibliográfica, ¿no? Es la siguiente. Dice que es el conjunto de elementos. Son elementos que constituyen la referencia, con un margen alto de detalle, ¿no? Con un único propósito, ¿no? Para saber cuál es la fuente de donde proviene la información que estamos considerando. Entonces, esos elementos van a identificar, primero, quién es el autor; segundo, cuándo fue publicado; tercero, el título de la publicación, netamente, que es el identificador central de la publicación académica o del recurso académico, y la fuente, ¿no? O sea, de dónde proviene. Entonces, los elementos esenciales son el autor, la fecha de publicación y el título. Los demás son complementarios, lo que también se tienen que tomar en cuenta ahí. Entonces, nosotros en APA, ¿no? Ese estilo el estilo, ¿no? De la referenciación, ¿no? Es de forma alfabética, ¿no? Al primero es el orden alfabético. Vamos a ordenar de la A a la Z la referencia que utilizamos, ¿no? Y si hubieran ahí, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Autores con el mismo apellido, la correlación es el año de publicación, del más antiguo al más reciente. Eso es lo que más o menos es una situación complementaria que vamos a ver luego. Entonces, los sistemas de referencia, ¿no? como hemos hablado, ¿no? Así como el APA y como hay muchas otras, tienen un formato. Ese formato es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, esto que están viendo acá en pantalla es una forma, ¿no? Es el formato de presentar las referencias en APA séptima edición. Entonces, si acá vemos lo siguiente, es que el encabezado de las referencias no dice bibliografía, sino dice referencias. Uno puede colocar referencias bibliográficas, pero no, tiene que colocar referencias, centrado en el mismo tamaño de las fuentes que se usan en el documento. Otra de lo que también se observa es que la referencia sí, a diferencia, ¿no? del formateo justificado del documento central del trabajo, las referencias tienen que tener una justificación a la izquierda. ¿Acaso? Nosotros vemos aquí, por ejemplo, Carrión, hasta el título, ¿no? de la publicación y la institución que publica. Entonces acá se dan cuenta que esta
es una justificación de la izquierda. Otro detalle que ver es que las referencias se ordenan de forma alfabética. Por ejemplo, acá estamos viendo Carrión, Cano García, el Carrión, acá es un orden alfabético porque la N está antes de la E. Es una forma que se tiene que tener en cuenta. Y ahí sigue, ¿no?, justamente el ordenamiento por orden alfabético. Y otra característica que se observa es que las referencias están con una sangría de primera línea de tipo francés. O sea, es una sangría inversa, vamos a decirlo así, a la sangría de primera línea del documento. Si nosotros recordamos ayer, ¿no?, las sangrías, ¿no?, en el documento eran así. Sangría de primera línea, y este es el párrafo. Este espacio, ¿no?, es de 1,27 centímetros. Sangría de primera línea, sangría normal. La sangría francesa, ¿no?, a diferencia de la sangría del documento, es al revés. Entonces, ¿cómo es ese tipo de sangría? De la siguiente manera. Sangría de primera línea, ¿no?, empieza así. Primera línea, y la sangría francesa está aquí. Digamos que es una forma distinta de caracterizar el formato del documento en sí y el formato de la referencia. Eso es lo que más o menos se puede concebir. Entonces, esa es la forma de presentar una sección de referencias en la Pacetina Edición. Ahora, lo que sigue es que cada tipo de documento, sea libro, sea un capítulo de libro, sea un artículo, sea un acta de congreso, una sesión de congreso o evento académico, tiene su formato de presentación. Entonces, ahora a continuación vamos a ver esos casos, pero brevemente vamos a explicar un concepto importante. Vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿no? Explicar, por ejemplo, aquí, que hay una correspondencia entre citas y referencias. Todo lo que es citado en el documento tiene que tener su referencia en la sección de referencias. Yo no puedo citar a un autor y su obra y mantenerlo al margen en la sección de referencias. Eso no puede darse y eso sucede en cualquier sistema de referencia, sea APA, sea Vancouver, sea Chicago, sea Harvard. Eso es una ley, es una norma universal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explicamos aquí? Primero, dice que cada cita textual o parafraseada, ¿no?, en sus diversos formatos, ¿no?, el documento tiene que tener su referencia correspondiente. Eso es importante. Todo lo que se cita tiene que hacerse la descripción completa de dónde se encuentra esa cita en la parte final de referencias. Segundo, los datos de la cita, o sea, autor, fecha, ¿no?, o autor, fecha, debe ser correspondiente con la referencia. Y en las referencias solo deben estar los documentos de las fuentes citadas. Eso es importantísimo, porque hay una cosa que se llama bibliografía. La diferencia entre referencia y bibliografía es que la bibliografía puede contener una información adicional, pero que no necesariamente está citada en el documento. Ese es otro tipo de discusión que debemos saber aquí. Entonces, por ejemplo, para ilustrar este caso, ¿no?, tenemos aquí, por ejemplo, una citación de tipo parentética. Acá está la citación parentética. Y la idea parafraseada que hemos tomado de este autor, de estos autores, mejor dicho, Reinhold y Müller, en su texto del año 1980, y esa idea que hemos parafraseado, la hemos puesto como teorema en nuestro trabajo académico, está situada en la página 231.
Entonces, ¿qué dice ese teorema? Dice, la solución general de un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo es la suma de las soluciones de un sistema homogéneo asociado y de una solución particular. Entonces, esa idea fue escrita por ¿quiénes? Por Reinhold y Müller en el año de publicación, en el 80, en la página 291. Esa es la cita. Y esta cita que ustedes ven aquí debe estar ligada a su referencia bibliográfica. Aquí tenemos justamente los nombres, ¿no?, de los autores, que son dos. Creo que es Joseph Reinhold y Barry Müller, creo que me parece. En la fecha del año de publicación de este libro, porque es un libro, el título del libro en cursiva, eso lo vamos a ver después, los casos que vamos a revisar, y el nombre de la editorial. Y punto, que me olvidé el punto, disculpen, es importante el punto al final. Y algunas consideraciones, ¿no? A veces en algunas referencias se colocan las iniciales de los nombres. Eso también puede darse, no hay ningún problema. A veces también no hay fecha de publicación. Vamos a ver cómo se escribe eso. A veces el libro tiene un subtítulo. También se coloca ese subtítulo. Vamos a ver cómo se hace. También ya no se coloca editorial Reverté. Ya esa palabrita editorial ya se desechó en el paciente. Así se la consideraba. Y también ya no figura el lugar de la publicación, porque ya si somos un poquito analíticos, ¿no?, ya la universalización de la información académica o de cualquier ya está globalizada. Solamente con un clic podemos dar fe, ¿no?, donde se encuentra una referencia. Antes en la APA7 se colocaba el lugar de la publicación, la ciudad y el país, pero eso ya no está considerado por APA7 en vista de esa revolución del acceso a la información. Eso es lo que más o menos se puede explicar por el momento. Bien, ¿alguna pregunta o consulta de su parte para pasar al siguiente punto? Todo correcto, profesor Díaz. Ya, muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que es explicar cuáles son los elementos de una referencia bibliográfica. Si nosotros damos cuenta aquí, en el caso de los ejemplos, el primer elemento indispensable de una referencia bibliográfica son los autores. Los autores son los académicos o personas que elaboran el documento, los que son responsables de su elaboración total. Los autores pueden ser 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50. Sería bueno indagar si existe una publicación científica, sea libro. El libro lo dudo mucho. Más que nada sucede en artículos. Hay artículos que, por ejemplo, tienen como 30 autores. Entonces bueno, eso es un mundo académico, puede existir eso. El segundo elemento de la referencia es la fecha. Entonces, fecha se refiere a cuándo se publicó el documento académico científico, el año de publicación, básicamente. Y si es, por ejemplo, ¿no?, un acta de congreso o una conferencia, esa fecha va completa, año, mes y día, completita la fecha. En el caso de publicaciones de tipo general, artículo, libro, la fecha se coloca el año de publicación. No es el año de elaboración, es la publicación cuando sale a la luz del mundo académico. El siguiente elemento de la referencia es el título de la obra o el documento académico científico. Eso es prácticamente claro y maduro, no vamos a explicar mucho. Y la fuente.
dónde se puede localizar. La fuente puede ser un editorial, puede ser una revista, porque acuérdense que la revista académica tiene volúmenes y fascículos, esa es la fuente de donde sale. O una ubicación electrónica, ¿no? Puede ser una URL, como también puede ser un DOI, una dirección DOI. El DOI es un identificador universal único para un documento científico. Bien. Entonces, esos son los 4 elementos fundamentales de una referencia académica. Entonces, por ejemplo, aquí vemos 3 casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Walter Rudin, es un autor, ¿no? Que publicó en el año 2012 el libro de análisis funcional, ese es el título de la obra, y la editorial Roberto. Es una editorial un poquito ya antigua. La segunda es un texto, ¿no? de Attila McDonald, ¿no? Son dos matemáticos norteamericanos. Ellos publicaron en el año 1989, esta es la fecha de publicación, el título de esa obra, que es un libro académico, es Introducción al álgebra conmutativa. Y la editorial también fue Roberto. Y el siguiente texto, que es un libro en inglés netamente, Dummit y Foote, ¿no? Publicado en el año 2003, vía, ¿no? La editorial John Wiley Sons, ¿no? El libro de After Algebra, ¿no? Que es un libro de álgebra abstracta. Entonces, estamos fácilmente identificando cuáles son los autores. Estos son 2. La fecha de publicación, el título del libro, ¿no? y la editorial en este caso. Bien. Y ahora, los elementos de la referencia, ¿no? van a ser formateados, ¿no? de acuerdo a qué tipo de documento estamos considerando o qué tipo de obra. Por ejemplo, ¿no? En líneas generales, ¿no? En matemáticas se utilizan libros, es muy común usar libros en matemática, sea electrónicos o físicos, ¿no? También es común usar en matemática ya a nivel de investigación, ¿no? Artículos científicos, ¿no? Tienen un formato de presentación. Capítulos del libro, que son secciones del texto, es una referencia más precisa, ¿no? También actas de congreso o de evento, o los mismos eventos también, ¿no? Si están en video, si están, por ejemplo, en papel, vamos a decir, páginas web. Por ahí también pueden sí, mencionarse videos, por ejemplo, pero videos recordando lo que nosotros hemos visto ayer, ¿no? Tienen que ser videos, ¿no? De una calidad académica aceptable, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero buscar, por ejemplo, un video sobre análisis funcional, ¿no? Entonces, busco un referente del área, por ejemplo, hay un referente llamado Quesada o Resis, ¿no? Si en YouTube vemos un video de esos matemáticos de alto prestigio mundial, es una fuente de alta confianza y alto contenido de calidad. Podcasts, para que más o menos el que escucha por primera vez este término, es lo que se conoce como grabación. También las grabaciones citan. Entonces, y no se olviden de algo muy importante, que también se pueden citar periódicos, publicaciones cortas, porque recordemos que las normas APA están diseñadas para la ciencia psicológica, la psicología. Usted sabe que la psicología, bueno, es un mundo que se nutre de información tanto académica como de testimonial, ¿no? Entonces, y también las ciencias sociales también. Entonces, por eso que si uno revisa la norma ZAPA, la versión original, la versión en inglés, puede revisar todo, absolutamente todo, cómo se cita y cómo se referencia. Pero en nuestro caso, en el caso de la ciencia matemática, ¿no? Lo que vamos a utilizar nosotros son
libros, artículos, capítulos del libro, por ahí algunos videos y las actas de congreso o evento, generalmente. Bien, ¿alguna cosita hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que puedan tener? Creo que no. Vamos a seguir con el siguiente punto. Entonces vamos a hablar ahora sobre el número de autores. O sea, la primera parte del elemento de la referencia, que en sí es el elemento de referencia en donde tenemos que tener precisión varias cosas. La primera es la siguiente. La primera es que cuando el documento académico científico, la obra académica o la obra intelectual tiene un solo autor, va el apellido del autor, coma, y la inicial del autor. La inicial o las iniciales, dependiendo si, por ejemplo, pongo Guzmán, Sergio y Guzmán, vamos a colocar así, ¿no? Héctor. Entonces hay que diferenciar por las segundas iniciales, ¿no? Si coinciden en nombre de un apellido, entonces vamos a la segunda inicial, para poder diferenciar. También así para evitar la confusión. O en este caso que ven aquí, este es un nombre compuesto. Generalmente, cuando las editoriales de habla inglesa publican libros o artículos con autores latinos o españoles o de habla hispana, las editoriales juntan los nombres a veces y lo ponen como un nombre compuesto. Entonces, si existen nombres compuestos, se tiene que poner el nombre compuesto, sea si está con el guión o sin el guión. Eso hay que tenerlo bien claro. Generalmente, la forma de mencionar un autor en la referencia es apellido, coma y la primera inicial. O para evitar confusión, una segunda inicial para todos. Bien. Ahora, cuando esa obra tiene de 2 a más autores, hasta 20 autores, de 2 a 20, esa es una innovación de APA 7, se van a mencionar los apellidos iniciales de un nombre tal como estaba en la parte de arriba. Y se separa por comas. Están viendo, por ejemplo, primer apellido del autor, coma, segundo apellido del autor, acá tiene que haber. Y aquí, como son 3 autores, aquí se tiene que colocar y el conectivo, y en español y ampersand en fuentes en inglés u otros idiomas, ¿no? Apellido puntos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no? de González, ¿no? Lo que les acaba de mencionar, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay si acá fuera, por ejemplo, González J, entonces hay que ir a la segunda inicial, J.N o J.P. En este caso, no solamente son apellidos que se diferencian solamente por la primera letra, y son 3. Aquí, por ejemplo, el I, ya no necesita de poner acá coma. Acuérdense que se separa la coma de la inicial. Entonces, se separa el apellido de la inicial con coma. Y los apellidos y los nombres se separan con coma, salvo el último, que va el conectivo I o la. Bien. Ahora. Y la pregunta que nos hacemos es, si tenemos 21 autores, 22, 23 o hasta 50 autores, ¿qué hacemos? Entonces, si sucede esa situación, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a repetir esta operación hasta los primeros 19. Se omiten los siguientes y aquí se tiene que colocar, vamos a poner acá el caso, porque se puede colocar, ¿no?
Un momentito, hay un problema con... Ahí está, ahora sí. Se colocan 3 puntos, coma acá, 3 puntos. Y mencionamos al último autor. Por ejemplo, el último sea Smith, coma, César, por ejemplo, punto. Y termina la cita. Este es el número 19. Este que, por ejemplo, sea el número 31. Los demás no se mencionan. Bueno, eso más que nada para evitar la saturación de la referencia. Norma Zappa estila hacer eso. Ahora, y el otro caso patológico, vamos a mencionarlo así, es cuando la publicación no tiene autor. Hay casos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? de apuntes en web por lo general, que no tienen autor. No tienen ni autor institucional, ni autor persona. Entonces, en ese caso, ¿no? Cuando no hay autor, se atribuye el nombre del autor al título de la obra. Al final, ¿no? de esta presentación vamos a ver cómo se escribe eso. No se preocupe. Acá hay ejemplos. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos un libro, ¿no? de Chicón, Carmen Chicón, nuestra autora en este caso, año 2006, y Carmen Chicón, ¿no? Disculpen, Carmen Chicón, que fue lo que hizo, publicó este libro, Ordinary Differential Equation, Multiplications, un libro en inglés, está en título de cursiva, vamos a verlo luego, y el nombre de la editorial, Springer Science and Basilisk Media, el nombre de la editorial. Otro libro, ¿no? Un libro en español, Gregory y Ferran, ¿no? Son dos. Aquí, por ejemplo, hay un error. Acá debe ser una I en español, porque el título está en español. Matemática discreta, 2 puntos, manual teórico práctico. Este, por ejemplo, es el título, este sería el subtítulo de la publicación. Y el nombre de la editorial. La editorial es Rebert. Y como último ejemplo con respecto al número de autores, acá tenemos una publicación con 3 autores que son chinos. Yang, Liu y Gang, que el año 2014 publicaron este artículo. Este es un artículo. Acá está el nombre del artículo, el título del artículo, y aquí está la revista que la publicaron. El año acá, ya voy a explicar qué significa esto. Ya subí un momento. Esto, en verdad, va a simbolizar al volumen de la publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta revista tiene una publicación, una sola en el año, y no hay fascículos, no hay issues, no existe. Y aquí se coloca el rango de página. Y lo más importante, ¿no? Como es un artículo electrónico, tiene que tener su DOI. Este es el DOI de ese artículo. Entonces, esa es la forma, ¿no? de presentar, ¿no? Una sección de autores, cómo escribir los autores para la referencia. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud de su parte? Bien. ¿Alguna preguntita? Vamos a ver si el chat voy a activarlo en un momentito. Vamos a ver aquí. Activo acá. Un segundito, vamos a permitirme los... Ya, listo. Sigamos entonces.
Entonces, ahora sí vamos a ver los casos, ¿no? Los casos de las referencias bibliográficas. Entonces, lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Es cómo escribir, ¿no? La referencia electrónica, la referencia para el caso de un libro, ya sea libro físico o electrónico. Hay libros, por ejemplo, que son físicos, son aquellos que son libros que están publicados, ¿no? Debajo del año 2004, por ahí hacia abajo. Generalmente los libros son así, de tipo impreso. Ya en estas últimas décadas, ¿no? Vamos a ver a partir del año 2006, ¿no? De las editoriales ya dejaron un poco de lado el papel y optaron por la versión electrónica de los textos. Entonces, el formato de citación, de referencia para los libros electrónicos, libros físicos, es la siguiente. Los apellidos de los autores, ahí están los apellidos. Aquí el ampersand o la I, depende de cómo esté la publicación, está en inglés. El año de la publicación, muy importante, voy a cambiar de color aquí. Vamos a poner este color. El año de publicación, es la fecha, el título del libro, es importante, en cursiva, su subtítulo, y vemos un caso de subtítulo, hay un caso que está ahí abajo, y aquí, entre paréntesis, en letra normal, si ese libro tiene edición, o qué volumen es. A veces, un libro puede tener primera, segunda, tercera, cuarta edición, y también puede contener volúmenes. Esa información se separa con un slash, para diferenciar. El nombre de la editorial, y si el libro es físico, ahí termina. Si es físico, pero si es electrónico, hay que poner la dirección electrónica o en la dirección DOI. La dirección electrónica es la dirección de Internet, pero la dirección DOI es única, que es un identificador digital del texto. Un libro que tiene DOI ya no tiene URL, porque el DOI es su identificador. Hay, por ejemplo, libros publicados, pero que no tienen DOI, porque quizás no pertenezcan a editoriales. Generalmente los DOIs salen, ya sea, en el caso de libros, ojo, porque se quedan con eso, en editoriales, ya sea universitarias, prestigiosas o de universidades prestigiosas. Y aquí vemos algunos casos. Por ejemplo, el libro de NAP es un libro físico, base de análisis. Ese es el título, año 2007, y acá la editorial, o sea, el nombre de la editorial. Aquí, Rodríguez, Fernández y Gutiérrez. Acá hay que tener en cuenta una cuestión. No necesariamente en las referencias los apellidos tienen que estar de forma ordenada. Esto depende de cómo aparezca el orden en la publicación. Es muy importante. Aquí, Rodríguez, coma, iniciales, coma, Fernández, coma, iniciales, correcto, está como en parte de arriba, y Gutiérrez, coma, n. Punto, año de publicación 2008, el título del libro en cursiva y la editorial, en este caso es una universidad. No, perdón, claro, es una universidad en este caso. Aquí no se pone editorial universitaria, no simplemente Universidad de Nueva York. O fondo editorial también se puede colocar como nombre, pero la palabra editorial no se tiene que poner. Este es el libro que en otros momentos no tiene mucho que explicar. Tengo un buen libro de matemática, Perco, que es para cosas diferenciales. Ese es un solo autor, un único autor aquí. Autor, año, título. Y aquí vamos a hablar de una cuestión, como hemos dicho hace un momento. Acá está el autor, Eduardo Espinosa Ramos,
2017. He puesto como ejemplo, Análisis Matemático 3, ese es el título del libro, este es el subtítulo. En una publicación, ¿cómo nos damos cuenta del título y subtítulo? El título aparece grande y el subtítulo aparece abajo. El subtítulo aparece abajo. Hay que tener presente eso. En este caso puse acá tercera edición, porque acuérdense que si uno ha trabajado con este libro tiene muchas ediciones. Otra tercera edición, ese es el formato para edición. Cuarta, puede ser cuarta edición, cuarta, quinta, séptima edición, etcétera, como uno desea. Depende de qué libro estemos tomando la versión. Si hay un libro con bastantes ediciones, es recomendable utilizar la última edición. Si es que se puede conseguir. O si no, se recurre a la edición que la tenemos a la mano. Y acá hay una cosa importante. Estas son las iniciales de la editorial. Eduardo Espinosa Ramos. Acuérdense que ese autor no tiene su editorial, ¿no? Publica sus libros. Ok, entonces esa es la forma para libros. Pero aparece también libros que tienen editor o un compilador. ¿Qué cosas son los libros o libros con editor? Bueno, es una persona o grupo de personas quien elabora el libro con los aportes de académicos que contribuyen con capítulos. Pero el libro aparece solamente con editor, el editor de los textos. Entonces, para hacer la citación de ello, se colocan el mismo formato de los nombres de los editores. Si es uno solo, se pone ed, aquí. Si es uno solo, y son varios, eds. Editores significa eso. Punto. Acá es coma, por si acaso, es como un identificador que me dice que estas personas son los editores. El año de publicación, el título del trabajo, con su edición o volumen, si la tuviese, y la editorial. Y si este libro tiene DOI o URL, se coloca también. Bien, por ejemplo, aquí tenemos esta publicación en inglés. Ahí está el título. Y acá hay un subtítulo. Dice, Ingeniería Matemática 1, introduciendo, ¿no? Electromagnetismo, mecánica de fluidos, física de materiales e ingeniería financiera. Ese es el subtítulo. Y acá está la editorial. Springer, editorial muy prestigiosa en el mundo. Estos son los editores de texto. Y aquí, por ser una publicación de 2016, me olvidé de colocar algo. El DOI. Porque la editorial Springer tiene digitalizada todo su acervo bibliográfico. El acervo de textos y de artículos. Tiene que tener su... Aquí me olvidé de colocarlo, pero tiene que tener todo. Listo. No sé si aquí hay una nueva pregunta a su parte. Pasemos al siguiente caso. Esto es muy importante. Los capítulos del libro. El capítulo del libro, ¿no?, se entiende como una sección o capítulo de un libro. Para que más o menos tengan la idea, aquí he puesto yo algo bonito. Vamos a poner acá la publicación. Un momentito, vamos a... Un segundito, vamos a poner acá esa presentación. Para que se entienda que es un capítulo de un libro. Por ejemplo, aquí tenemos un texto, medida de integración. Es un libro de texto dentro de Springer.
Los autores son Satish Shirali y Krishna Vasudeva. Los autores son autores, parece que son indios, de la India. Y este libro tiene capítulos de libro. Los capítulos del libro. Y esos capítulos de libro son estos, preliminares. Acá están los autores que son los mismos, que son los autores del texto. Si fuera, por ejemplo, un libro con editor, una cosa son los editores, que son los que recogen toda la información, pero los capítulos tienen autores, que son otros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Preliminares, capítulo 1, medida en espacios euclidianos, capítulo 2, espacios de medida e integración, serie de Fourier, diferenciación, espacios de Lebesgue y modos de convergencia, medida producto y compresión. Y aquí Han significa, ¿no?, que es una parte del libro en donde los autores dan algunas ayudas, ¿no?, ayudas o sugerencias para la resolución de los problemas del libro. Es bastante, tiene casi 200 hojas. Entonces, aquí hay capítulo del libro. Entonces, la pregunta es, si un académico, si un investigador quiere tomar un contenido de un capítulo del libro, por ejemplo, este de aquí, por ejemplo, solamente tengo que citar el capítulo del libro. Ya no todo el libro, sino solamente el capítulo, porque es una referencia más específica, es una referencia más focalizada. Y si ustedes se dan cuenta aquí está la citación, mejor la referencia de ese documento, de ese capítulo del libro. Pero, ojo, esto no es APA. Se parece mucho a APA, pero no es APA. Es otro sistema de referencia. ¿Ya? Hay que tener muy presente. Aquí está el DOI. Aquí están los autores, ¿no?, del capítulo del libro. Este es el título del capítulo. Este es el título del capítulo del libro. Este es el libro en sí, o sea, donde se encuentra, dice en significa. Y aquí está vamos a decir que es el volumen de la publicación. Que eso es diferente, muy distinto al APA. Y aquí está, por ejemplo, la editorial. Pero en APA, ¿cómo es eso? Vamos a verlo aquí. Un momentito, vamos a ver. Un segundito. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Aquí está. Entonces, para el capítulo del libro, tenemos los apellidos de los autores. Pueden ser 1 o 2, o hasta 3, porque un capítulo del libro con más autores ya es un poco extraño. Eso también es una parte, ¿no?, de la ética científica también. Título del capítulo, o de la entrada del capítulo, y acá viene acá, ¿no? Y vienen los apellidos de los editores, o sea, de los que compilan los capítulos y lo convierten en el libro completo. A veces, los autores del capítulo son los editores del libro. Si eso es así, ya no se coloca los apellidos. De frente se coloca el título de la obra, título del libro, en cursiva, edición o volumen, eso es importante. Y acá, un dato importante. El dato es que si nosotros hacemos referencia a un capítulo del libro, hay que colocarle el rango de página. Ese rango es alto, pues un capítulo del libro
Mínimo debe tener 10 o hasta 15 hojas como mínimo, hacia más. Hasta máximo 100, 120. Depende del tipo de publicación. Punto. El nombre de la editorial y la dirección electrónica o el URL del capítulo. Acá, por ejemplo, tenemos unos casos. Por ejemplo, miren aquí tenemos un ejemplo, vamos a decir, se me va el nombre. Un ejemplo, ¿no? En educación, para quien de repente por ahí está haciendo una maestría en educación o toda la educación. Entonces, Iván Molina, los apellidos de los autores, del autor en este caso, el año de publicación del capítulo, el título del capítulo del libro, el Centro de Escritura de Latinoamérica, 2 puntos, consideraciones para su implementación, punto. En donde estos son los editores del libro, que son 3 editores, pero para diferenciar entre editor y autor, se coloca al revés su mención. Se empieza con la inicial y sigue el apellido completo. Y editores de qué? Del libro. Entonces, acá está justamente, acá me olvidé de colocar el título del libro en cursivo. Disculpen eso. Vamos a arreglar eso. Acá mismo. Ahora sí. Ya está. Sigamos presentando. Como por aquí. Aquí está. Ya lo corregí. Es en cursivo, ¿no? Y también falta acá. A ver, un momentito. También falta la cursiva. Y seguimos presentando. Ya, listo. Propuestas basadas en evidencia. Y el rango de página, que es muy importante. No hay edición, no hay volumen. De frente ponemos rango de página. Es el identificador obligatorio para mencionar los capítulos del libro en las referencias. Rango de página y la editorial Fundación San Marcos. No hay DOI, no hay nada, no se coloca. Siguiente ejemplo. Arendt, Wolfgang Arendt, ¿no? Y Jurman, no me acuerdo el nombre de este autor. Este es un capítulo reciente. Método de espacio de Hilbert para ecuaciones elípticas. Y aquí hay un detalle. Esto se puede omitir. ¿Por qué? Porque son los mismos autores. Muy importante. Cuando en un texto académico los autores de todos los capítulos son los mismos editores, ya no se coloca esta cosita de aquí, ya no se pone, ya no se coloca. Pero si, por ejemplo, yo tengo 2 editores que hacen todo el capítulo del libro, que compilan todo el libro, pero hay 3 autores del capítulo del libro, de todo el libro, entonces hay que colocar esto para diferenciar. Es muy importante. Coma, ¿no? Acá está la publicación para cuestiones de diferencias parciales en letra cursiva, una introducción al método de análisis numéricos. Y aquí está la tercera edición. Ahora aquí es importante. A diferencia del idioma español, el idioma inglés es la tercera edición. Tier Edition. Esta abreviatura es TH, que indica Tier Edition. Esa edición, no hay volumen, no se coloca, hay edición sí, y el rango de página. La 181 a 240. Nombre de editorial y el tono. Otro texto. Acá agregando un poquito, ¿no? Este libro sí tiene otros autores del capítulo del libro. No es el único, entonces hay que colocarlo. Entonces sería así, Magnus R. 2023, el título del capítulo en letra normal,
el editor, que es el editor, el compilador del texto, y aquí colocamos acá el nombre de la publicación del libro en cursiva, y aquí, para ver un ejemplo, primera edición, volumen 1 y rango de página, para complementar esta información. Editorial y autor. Eso sería para el caso de capítulo del libro. Eso es su forma de citar. Libros con autor corporativo. Entonces, a veces los libros tienen autor corporativo. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? El autor corporativo completo, porque no es una persona, sino es una institución. El año de publicación es importante. El título de la publicación en cursiva y la mención de la edición, en este caso, cuarta edición, volumen 1, y la editorial es pasada. Esa sería justamente, ¿no?, la forma, ¿no?, de referenciar a una obra académica con un autor corporativo. Por ejemplo, ¿no?, la Sociedad Matemática Peruana es un autor corporativo. Puede sacar un libro, por ejemplo, creo que el doctor Benazit se sacó un libro, ¿no?, para educación de matemática, pero en este caso hay un autor que es el profesor Benazit, y la editorial sería, ¿no?, Sociedad Matemática Peruana, porque es esa institución que ha publicado el texto. Pero si, por ejemplo, no hubiera autor en ese libro, que Benazit no es autor de él, entonces va el nombre de la corporación. Sociedad Matemática Peruana 2016, ¿no? Análisis real, por ejemplo, una variable, y primera edición, pero si es primera edición no se coloca, pero puede ser segunda edición, no hay volumen, y ahí se coloca la editorial, o sea, quién publicó. Pero puede publicar una editorial en particular o de prestigio, ¿no? Porque ¿quién es el que saca el texto a la luz? Muy importante, los autores se tienen que referenciar con el nombre completo. Los autores corporativos. No nos olvidemos de eso. O en las citas, acuérdense cómo eran. Primera cita, nombre completo, y la segunda cita ya las iniciales. Eso lo vimos ayer, muy diferente. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver si hay alguna inquietud o alguna consulta. Vamos a ver si está en el chat. Allá voy a evitar un micro como profesor. Vamos a ver. Ahora sí. Sigamos entonces. Viene la parte más importante. Si bien es cierto, ¿no?, los libros de editoriales prestigiosas se revisan por pares, lo que sí también es revisado por pares son los artículos científicos. Toda revista de prestigio académico en el mundo, todo artículo que se presenta a esa revista pasa por revisores pares, a doble ciego o simple ciego. Esos términos ya serán motivo de otro tipo de capacitación para futuros años, ¿no? Porque el proceso, ¿no?, de aprender, ¿no?, herramientas de investigación es un proceso muy largo. Se requiere ver bastante y también necesita conocer muchas cositas de aprender. Entonces, los artículos científicos, ¿no?, generalmente pertenecen a revistas académicas, sean revistas académicas de editoriales. La editorial Springer publica artículos, por ejemplo. Pueden ser universidades o sociedades también, sociedades académicas. Son tres tipos de entes académicos que publican artículos científicos de calidad.
No quiero tocar el tema de las revistas depredadoras porque ese es otro tema. Tampoco lo que se denomina literatura de Disney, que es motivo ya de otro tipo de charla, ¿no? Vamos directamente a decir cómo se presenta un artículo científico en las referencias. Bueno, es casi parecido a un capítulo del libro, casi en un formato, pero tiene sus particularidades. Respecto a los apellidos, saben cómo es ya se dieron casos, el año de publicación también. Ahora, el título del artículo va en letra normal y completa. El título del artículo puede ser extenso, puede ser acrónimos, siglas, depende del área de conocimiento. El título aparece en la publicación. Lo que sigue es el título de la revista. La Milton, revista, no estás presentando, disculpa, no estás presentando nada. no, a ver, un ratito. Vamos a ver. Un segundito, que hace un error acá. Hay chistes, sí, cierto. Aquí. Ahora sí creo, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Disculpas, ¿no? Avísenme si hay esa situación. Entonces, como decía, el título del artículo en letra normal, el título completo de la publicación o revista. Acá dos cosas importantes. Norma Zappa pide que el título de la revista esté completo. ¿Por qué? Porque en otros sistemas de referencias se coloca, por ejemplo, tipo Vancouver, por ejemplo, o tipo AMS, que es para matemática, se coloca la abreviatura oficial de la revista. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Y no se sorprendan, ¿no? Porque eso también sucede. Es dependiendo del sistema de referencia. El sistema de referencia, como ayer se comentó, son muchos en el mundo académico. Coma, el volumen generalmente es anual. Volumen, por ejemplo, una revista puede tener, tuvo su volumen el año 2021, el volumen 40. 2022, volumen 41 y este año volumen 43. Los volúmenes son anuales, salvo ciertas excepciones que, bueno, para no ahondar mucho en el tema. Y cada volumen tiene un número. Fascículo, o en inglés se denomina issue. ISO se la denomina en inglés. El ISO es, vamos a decir que es como una especie a ver, un nombre bonito vamos a ponerle. Vamos a decirle que es como una especie de temporada, vamos a decirlo, porque una revista puede tener 2 números en el año, primer semestre, segundo semestre, por ejemplo, hay una revista llamada Pesquima, tiene 2 números al año. Puede ser que también tenga 4 números en el año, que es lo normal, primer trimestre, segundo trimestre, cuarto trimestre. Hay revistas que tienen, sin mentirles, tienen 12 números en el año, o sea, publican bastante, pero a veces, no les miento, hay revistas que tienen como 20 números en el año, y hay que tener mucho cuidado, porque las revistas depredadoras tienen esa característica. Mucho cuidado con eso. Coma, el rango de páginas, de tal página a tal página, y el DOI o la URL del artículo. Generalmente, ahora, en la actualidad, es DOI. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso que estoy escribiendo, es la información del autor, en este caso son 2 autores.
Macaulay y Christiansen, son SLI. Esto, por ejemplo, está en castellano, debe ver el conector de acá es el I. La fecha de el año de publicación es cuando se publica el artículo, cuando sale a la luz. No es la fecha, o mejor dicho, el año cuando se presenta el artículo, cuando se evalúa o cuando se acepta. No, es cuando se publica. Ya, tenemos bien claro eso. El título del artículo en letra normal, aquí está el título. El título completo de la revista en cursiva, coma, acá debe ser una coma por si acaso. El volumen 126, y esto es una cosa que les quiero comentar. Puede ser que una revista tenga 2 volúmenes en el año, o 3, ¿ya? No quiere decir que este volumen que sea 126 años. Mucho cuidado. Volumen puede ser 2 veces al año, no sabemos, depende de la revista. El número o el fascículo, entonces, ¿qué significa? Que ese artículo ha sido publicado en el primer llamado de artículos de ese volumen. Quiere decir eso. El rango de página de 1 a 51 no se pone P, prohibido. La P punto 1.51 o la P punto es para las citas, no es para las referencias. Y el DOI del documento. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, aquí hemos escrito algunos casos muy interesantes. Por ejemplo, la primera, Daxbach, ¿no? Acá está el año de publicación, acá está el título del artículo, el nombre completo de la revista en cursivo, el volumen 13, la supone que es anual, el fascículo o ISO, o número 3. Y aquí hay un detalle importante. ¿Qué entiende por esto? ¿Por qué no pongo rango de página? Porque, a ver, no sé si me comentan algo ahí. ¿Quién puede tener una respuesta un poco interesante en ella? ¿Por qué ese artículo no tiene número de página? Eso suele suceder a veces. Señores docentes, a ver, ¿qué significa eso? De que ahí me está diciendo que ese artículo es el tercer artículo de ese fascículo y de ese volumen. O sea que depende mucho de cómo sean las directrices de publicación de la revista. No es excluyente, pero sí es importante saber, como un caso. Acá no hay problema, Ribol, ¿no? Es un artículo, ¿no? de matemática, obviamente. Dice, Journal of Differential Equations, ¿no? And Applications, ese es el título del artículo, de la revista, completo inclusive, el número 29, el volumen, perdón, número 29, fascículo 4 o número 4 de ese volumen, rango de páginas y el tono. Siguiente artículo, un artículo en español. Pero acá hay un detalle interesante. Esta revista no es una revista es una revista en otro idioma, me parece. Pero acá debería ser una I, ¿no? Una I de tipo Y latina, ¿no? Pero no hay problema con eso. Puede ser Ampersand o el otro. Están los autores, Valencia, Mesa, Alzate. Acá, por ejemplo,
P.P.C, que tiene varios nombres ese autor, no hay problema, no se preocupen por eso. Año 2009, es el año de publicación, el título del artículo, la revista, y acá otra variante. ¿Cuál es esa variante? Que el número del volumen también puede ser en número romano, no es excluyente. Fascículo 43, tiene 43 fascículos, o sea, sacan varios en el año posiblemente, y rango de página. Y como ese artículo no tiene DOI, ¿no? Este artículo está subido de forma electrónica, entonces se coloca su URL. Este artículo, recuerdo que está en web, entonces se pone su URL en este caso. Aquí otro artículo de algo Micho King Soft, ¿no? En 2005, título del artículo, el título, el nombre de la revista, en cursiva, completo, el número, perdón, el volumen 6, fascículo 2 de ese volumen, y es el artículo segundo de ese fascículo. No tiene rango de página, no es excluyente. Y aquí otro artículo. Aquí se tiene rango de página, a diferencia del anterior. Aquí también hay un problema importante. Este, por ejemplo, es un nombre abreviado. Entonces hay que corregir esto. Entonces, para hacer esa corrección, ¿qué se hace? Se busca, ¿no?, el artículo en web y se coloca el nombre completo de esa revista. Hay que tener cuidado ahí. Lo que sucede es que a veces cuando usamos un gestor bibliográfico o de repente el artículo está en web, ¿no?, en PDF, al momento que aparece, ¿no?, el PDF está abreviado. Esto justamente ¿por qué? Porque es otro sistema de referencia. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Bueno, entra a internet, busca este artículo, determina dónde está la página web de la revista y escribe el nombre completo. Y así no vamos a evitar inconvenientes. Y aquí otro detalle, no hay fascículo. Fíjense en los casos que estamos viendo. Como no hay fascículo, ¿qué me está diciendo a mí? Nos está diciendo eso, que esa revista solamente saca un solo número en el año, para ese volumen 27. Ya no saca otro, o sea, la publicación es anual. Cuando la publicación es anual y es solamente una vez, ya no se coloca el número. Es redundante. Eso es lo que más o menos les puedo comentar. ¿Ya? Bien. ¿Alguna cosa está aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Pueden considerar? Sí, una consulta, profesor Milton. Cuando del sistema de referencias, dijiste que no eran de muchas diversas, ¿no? La consulta es, ¿en Europa, en Sudamérica, hay alguna forma uniforme? Por ejemplo, si yo quisiera presentar un artículo en Asia, ¿es diferente que si yo quisiera presentar en Sudamérica? ¿O es que tengo que ver, de acuerdo a cada país, su sistema de referencia? Gracias. Bueno, vamos a responder esa pregunta. Te la agradezco mucho porque es interesante para aprender un poco más, ¿no? Bien, número 1. Si un autor de un artículo científico desea presentar su trabajo a una revista académica, lo primero que tiene que ver es la guía del autor. Y en la guía del autor, o la guía de autores como también se le conoce, aparece cómo debe presentar ese autor su trabajo. El formato del artículo, el orden y en particular cuál es el sistema de referencia que tiene que utilizar. Y yo les comento una cosa, señores. Es
casi imposible que una revista académica de mediano o alto prestigio en matemáticas, ¿ya? Matemáticas, pida como directriz en su guía de autores que el manuscrito esté en formato APA. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia universal del mundo académico en matemáticas es el formato, lo voy a escribir acá. Vamos a escribirlo aquí. AMS. El AMS es un sistema de referencia numérico. Por eso que cuando uno revisa artículos de matemática, ¿ya? Aparecen numeritos. En las referencias aparecen números. Entonces, pero, bueno, entonces ¿yo qué hago? Por ejemplo, yo hago mi trabajo en APA, séptima edición, en matemática. Y la pregunta es, ¿cómo convierto mi artículo que está en APA? ¿Cómo lo convierto al formato MS? Hay una manera de hacerlo. Si utilizamos Word, podemos usar el Zotero. Y si utilizamos LaTeX, usamos la paquetería de citación de referencias de LaTeX. O sea, podemos convertir un formato de un artículo en APA en un formato al AMS, por ejemplo, y mandar ese documento que está en AMS a la revista que yo quiero publicar. Sería interesante si aquí hubieran docentes, ¿no?, del área de estadística y de educación, saber cuál es el sistema de referencia oficial, científicamente hablando, del área estadística y del área de educación. Sería interesante. Eso no he tenido tiempo de averiguarlo, o sea, me disculpan esa cosa, pero sería interesante, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, en estadística, desea presentar su artículo a una revista de alto cuartil 1 o 2 como mínimo, no creo que les pidan en APA. Les piden de repente en el formato oficial de esa ciencia o en un formato que en la directriz de la guía de autores aparezca. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta a su pregunta. Ok, gracias. Bien. Listo. Bien, sigamos entonces. Entonces, el que viene interesante. Además de artículo, libro, también hay tesis. Hay dos tipos de tesis. Las tesis impresas, ¿no?, y las tesis con publicación electrónica, que son ahora lo común, ¿no? Cuando la tesis, ¿no?, es una tesis impresa, va el apellido del autor. Y no olvidarse que hay tesis en la actualidad que tienen 2 autores o hasta 3. Eso, bueno, es cuestión de cada universidad, ¿no?, pero generalmente el autor es uno solo. Es uno solo, eso es importante. Otra cosa es, ¿no?, de que el asesor no va en la referencia, conformación de referencia de la tesis, solamente va el autor, el que se gradúa. Apellido, año, título de la tesis, ¿no? Acá cometí un pequeño error, voy a corregirlo. El título de la tesis en cursiva, un momentito. Esto es la tesis en cursiva, voy a corregirlo acá. Un segundito. Ahora sí. Sigamos presentando. Se ve, ¿no? No, todavía no, Milton, todavía no. Voy a presentar. No está presentando. No sé, se salió. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí nos podemos ver. Listo. Ya. Entonces, título de la tesis en cursiva y el tipo de trabajo y el nombre de la institución fuera de este delimitador, si es una tesis impresa, y dentro del delimitador de corchete con una coma,
el nombre de institución del título. Nombre de la base de datos, aquí también me olvidé una cosa, disculpen. Voy a colocarlo acá. La URL, a veces las tesis tienen DOI. Vamos a ver nuevamente a compartir. Sigue viendo, creo, ¿no? A ver. Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos, bueno, con la licencia de profesor, que yo convenir tomar como ejemplo un trabajo, ¿no? Por ejemplo, la tesis de profesor de maestría es impresa. ¿Por qué? Porque esa tesis no está publicada en el web ni en el repositorio, porque es una tesis bastante antigua, del año 2002. Pero esa tesis se encuentra en la Universidad de San Marcos, en la biblioteca. Entonces, ¿cómo se cita el nombre del autor en ese formato? El año de publicación, ojo, publicación, cuando se entrega la publicación, el título de la tesis en cursivo, el delimitador que me indica qué tipo de trabajo es, en este caso es maestría o magíster, ¿no? Y el nombre de la universidad que otorgó el título o grado, en este caso es el grado, se llama Universidad de San Marcos. También se puede poner tesis de grado de maestría, también se puede colocar así, tesis de grado de doctorado, tesis de licenciatura, etc. También puede ser, por ejemplo, ¿no? Un informe de suficiencia profesional, por ejemplo, puede poner informe de suficiencia profesional como. Acá, por ejemplo, hay un autor que es colombiano, ¿no? Es así. Silva Barbosa, acá están sus datos, ¿no? Tres iniciales, eso depende de la metadata, ¿no? del documento. Entonces, ya vamos a saber eso cuando vamos a tener. 2022, análisis espectral de Schrödinger periódicos. Ese es el título de la tesis. ¿Qué tipo de trabajo es? Trabajo de grado de maestría, así como figura en su metadata, Universidad Nacional de Colombia, el nombre de institución que otorga el título, cerramos el delimitador de corchete, que es un descriptor de qué tipo de trabajo es y de qué universidad la otorgó. El nombre de la base de datos, repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, y esta es la URL o del documento. No es DOI, porque si fuese un DOI, acá empezaría con doi.org. En este caso es una URL. Otro acá, una tesis también de una alumna de San Marcos, ¿no? Tenemos nosotros de conocerla, ¿no? Castillo, Dayana Dorila Reina se llama ahí, los nombres, 2021, sustentó su trabajo. Existencia unicidad de soluciones de una ecuación elíptica lineal con ecuación de fuente de tipo Newton homogéneo. Una tesis de licenciatura, el nombre de la Universidad Nacional de San Marcos. El repositorio de San Marcos se llama Cibertesis UNMSL. Ese es el nombre de la base de datos que está alojada esa tesis electrónica. Y la dirección de esa tesis, HDL Hunter. Es como una especie, ¿no?, de repositador de tesis, ¿no? Pero justamente es como si fuera que la universidad tiene un convenio con este administrador, ¿no?, de repositorio, en este caso, no sé si es así. Y aquí, por ejemplo, ¿no?, otra tesis, ¿no?, de una profesora, ¿no?, de Juan Avance se llama, de la Pedro Luis Gallo, existencia unicidad de soluciones para ecuación de convención y función de acción de tipo estacionario, son métodos de Galerki y esquema monótono. Descriptor de la tesis, licenciado, ¿no?, Pedro Luis Gallo, y la dirección electrónica del documento.
Eso es lo que es el repositorio. Déjense cuenta, estos son repositorios institucionales, estos son un repositorio, vamos a decirlo, ¿no? Como una especie de contratado. O sea, la universidad contrata un software de repositorio, de reposición de documentos, y por eso que tiene este tipo de entrada. Eso es en cuanto a las tesis. Bien, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? Todo correcto, sí. Vamos a acabar ya, falta poquito más. Bueno, siguiente punto, ¿no? Las sesiones de congreso o eventos académicos. Sesiones quiere decir, ¿no? que son las conferencias. Acá tenemos los tipos de contribuciones, ¿no? Plenarias, que son las conferencias principales de los eventos académicos. Las conferencias, que son, vamos a decir, las ordinarias. Las conferencias magistrales, ¿no? Ya cuando se invita a un expositor, vamos a decir, de forma honorífica o honoraria, las comunicaciones que son parte, ¿no? de las exposiciones, por ejemplo, de alumnos, ¿no? O de comunicaciones cortas, o sea, o depende del tema, se puede calificar como comunicación. Mini cursos, ¿no? Que son sesiones que duran, vamos a decir, ¿no? Sesiones que duran, por ejemplo, en 3 fases o 2 fases, mini cursos es lo mismo. Y la sesión de pósters, ¿no? Generalmente invitan a los alumnos o académicos que recién inician o se presentan a ese evento, siempre empiezan con un póster y van subiendo, ¿no? De acuerdo a su trabajo, su prestigio, van subiendo, ¿no? En consideración a qué tipo de contribución se puede presentar, ¿no? La máxima es la plenaria, digamos la conferencia más importante, porque generalmente las plenarias están a cargo de, o invitan, mejor dicho, a expositores de alto talento de bastante prestigio. Entonces, para el caso de sesiones de congresos, eventos académicos, tenemos lo siguiente. Apellidos o apellidos de los presentadores. Una conferencia, una sesión de congreso puede tener un autor, que es lo normal, o por ahí pueden tener 2 autores. Han habido casos que he asistido, por ejemplo, que la suerte de asistir a los eventos académicos, y he visto que en una conferencia presenta la primera mitad un expositor y la segunda parte otro expositor. Ese es el caso que puede darse. A diferencia de las referencias anteriores, allí sí hay que ser claro y preciso con la fecha. Día, mes, año o año, fechas. Título de la contribución, o sea, cuál es el título de la exposición, vamos a decirlo así. ¿Qué tipo de contribución es? Hay 2 tipos, plenaria, conferencia. El nombre del evento completo, el nombre de la organización, ciudad, país y URL o DOI. Si por algún motivos esa conferencia está situada en internet. Mucho cuidado, no puede estar en YouTube, pero no se cita como video, se cita como evento. Hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un caso, ¿no? Sánchez Ayala y Boca Rosa son 3 presentadores de una sesión de congreso. Es un discurso principal, o puede ser una plenaria, por ejemplo. Eso fue realizado del 17 al 29 de noviembre de 2018, o sea, fueron creo que varios días, ¿no? Generalmente los eventos académicos pueden ser continuos o pueden ser semanales, ¿no? Entonces, es otra cosa para conversar. El título de la contribución en cursiva, su delimitador que indica qué tipo de contribución es, el nombre del evento, Conferencia de Naciones Unidas, nombre de la organización Sharp, ciudad, El Sheikh y qué país fue, Egipto. Como fue una conferencia sin grabación, no hay URL. Sería así. Un segundo ejemplo, otra forma de presentar la fecha sería así. Año, fechas. 2017, noviembre 8, u 8 de noviembre también se puede colocar. García Vázquez, nombre compuesto, ¿no?
un único presentador de la contribución, flujo de traducción, 2 puntos, subtítulo, herramientas de ayuda a la gestión de proyectos, que fue una conferencia. El nombre del evento, tercer encuentro de traductores de la Universidad de Salamanca. Nombre de la organización. A ver, acá no hay nombre de organización, se omite. Puede ser que sea universidad también, acá se ha omitido. Entonces, un poco, no hay que aclarar esa parte. Pero está la ciudad y el país, Salamanca, España. Como no hay grabación ni fue una sesión en directo, entonces no se pone doble. Eso es en cuanto a sesiones de congresos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me van apuntando la hora porque no voy a hacer que me pasen y puedo ver la hora ahorita. Todo claro, señor. Vamos a ver qué hora es. ¿Alguien me puede apuntar la hora? Un cuarto para las 6 minutos. Perfecto, muchas gracias. Listo, ya vamos a acabar. Actas de congreso o de eventos. ¿Qué significa eso? El acta de congreso o evento, ¿no?, es un documento que contiene en forma física lo que se realizó en un congreso académico o evento académico. Es como una especie de testimonio impreso de un documento, de un evento académico. Entonces, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es la siguiente. Si esa acta de congreso o evento es impreso, hay un editor del libro. Hay un editor. ¿Por qué? Porque el editor del acta es el académico o los académicos que escriben todo lo que se hizo en ese evento. ¿En base a qué? En base a los expositores que mandaron sus resúmenes, que mandaron su resumen en extenso. Porque una cosa es un resumen corto, que es lo que se ve en los resúmenes, y otra cosa es un resumen extenso que contiene, por ejemplo, información más específica de la presentación. Entonces, autores aquí, año de publicación, el título de la contribución, y aquí se coloca en punto editor, o sea, el editor o editores, y la abreviatura, el editor del libro de resumen sobre el acta. La abreviatura del editor, o editores si son varios, el título del simposio, evento, congreso, y las páginas donde está registrada la ponencia, la editorial y el todo. Si es impreso, puede haber ese caso que sea colgado. Puede ser que sea impreso y también que esté colgado, eso no es problema. Acá, por ejemplo, en un caso, autores, año, título de contribución en el normal, en. Acá está justamente los compiladores del libro del acta de congreso, los Ventura, y esto es al revés que los autores. Primero por iniciales, para diferenciar nuevamente. H. Latrista, Salas, nombre compuestos, no sé por qué, en español no me parece, editores. Y acá el título del simposio o congreso: Information Management and Big Data for Annual International Symposium. Acá está la abreviatura, ¿no? La abreviatura del, a ver, déjenme ver acá. Sí, es la abreviatura, ¿no?, del evento académico. Nos escriben el rango de páginas donde está la ponencia, porque en el libro están todas las ponencias, entonces colocamos solamente las que nos interesan. Tecnológico 47, la editorial Estudia, que es una editorial prestigiosa, y en todo el mundo. Igual si es en línea, aquí está el formato para eso. Ya se puede entender rápidamente. Acá se coloca, en este caso es en línea, el título de la contribución, ahí está el título de la contribución, y qué tipo de contribución fue. Sesión de conferencia. El título del simposio o evento académico 2018 y
Congreso sobre computación, evolución de la computación. Acá están las abreviaturas, ¿no? de ese evento. ¿Sí? El lugar en la ciudad de declaración Río de Janeiro, país Brasil y el todo. Ahora, todo evento académico tiene su, vamos a decirlo, tiene su página web y el acta de congreso tiene su web. Eso es importante. Y para terminar, un poquito, ¿no? Los casos de referencias, apuntes en web, ¿no? A veces, lo que hacemos nosotros, ¿no? En nuestro quehacer académico, ¿no? Es buscar información en web, apuntes generalmente. Es fácil ver eso. Por ejemplo, autores, ¿no? Año de publicación, ¿no? O si uno quiere ser más específico, puede poner también el mes, año, mes, ¿no? Nombre de la publicación en cursiva, institución y la URL, como estamos viendo en este ejemplo. Ilusión J.A y ilusión J.J. Ahí sí hay que poner, para evitar ambigüedad, las iniciales dobles, para diferenciar los autores. Y la pregunta interesante es la siguiente: ¿cómo se cita esto en un documento? Se cita igual como está acá, pero sin, ojo, sin las comas. Eso ya será ya para una cuestión, para un curso ya con más extensión, porque recuerden que esto solamente es informativo, para que sepan, no va a ser el único, ¿no? La próxima oportunidad va a ser un poco mejor. 2017, en abril, fue publicado en el año 2017, en el mes de abril, el título de cursos métricos, Universidad de Buenos Aires. Acá está la dirección electrónica de apunte. Y si uno quiere citar páginas web, que es una posibilidad también, pues es bonito, ¿no? Apellido, día, mes, año, ¿por qué? Porque las páginas web, a diferencia de los documentos estáticos, la página web es un documento dinámico. Las páginas web cambian de información de manera diaria o cada hora. Por eso es que se tiene que colocar una referencia de fecha más precisa. Día, mes, año. Título de la página. Editorial, si una editorial es patrocinadora de esa página web. Y la dirección electrónica de todo. ¿Por qué se tiene que poner editorial? Porque acuérdense de lo que les dije. Uno tiene que recurrir a fuentes confiables. Si quiero recurrir a una página web para encontrar una información académica, tengo que ir a una página web académicamente confiable. No podemos ir a una página web no confiable. Listo. Finalmente, como el caso de ayer, ¿no? Si existe, ¿no? Información faltante para las referencias, ¿no? Tenemos que hacer lo siguiente. Mira, si todos los elementos de la referencia están presentes, autor, fecha, título y fuente, se coloca todo. Pero si no tengo autor, hay documentos que no tienen autor, a veces pasa eso, hay información muy interesante, pero no hay autor. El autor es el título del documento, fecha y fuente. Fuente, ¿qué cosa es? ¿No? Universidad que lo publicó, editorial que lo publicó, o también puede ser, por ejemplo, ¿no? La dirección electrónica donde se encuentra. También puede ser eso. Si no hay fecha, es igualito que la primera, pero en vez de fecha va sin fecha. Existen también documentos sin fecha. Eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Título. Si no hay título, entonces va el autor, va la fecha, pero
y la fuente, la dirección electrónica o la editorial, pero en un delimitador de corchetes se describe qué fue el trabajo. Por ejemplo, si no hay título, pero sé que el contenido, por ejemplo, es, si acá está el profesor Lainez presente, si es, por ejemplo, de transformada a Laplace, el contenido de ese documento, ¿no? Entonces, ¿qué coloco en descripción? Notas de transformada a Laplace. Si es que no hay título, pero el contenido de ese documento sin título contiene la teoría de transformada a Laplace. Y finalmente, ¿no? Si no hay autor y no hay fecha, que es el caso más crítico, vamos a decirlo así, en el lugar del autor se pone el título del documento, título completo, y en el lugar de fecha, sin fecha. Y se debe poner la fuente, en este caso, la dirección electrónica. Listo. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta del caso. Ya para pasar a la parte final. En verdad el tiempo quedó muy pequeño. Debe ser un poquito más más elocuente, pero ahora vamos a explicar qué es lo que sigue. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, vamos a ver. Uy, el profesor está sin micrófono. Creo que está todo claro, Milton, porque ahí está Mónica, creo. Sí, ya activé el micro, profesor. Puede. Buenas noches, buenas tardes, profesor, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, profesora, dígame. Buenas tardes, profesor. Felicitaciones por el curso y sí me gustaría, profesor, si me pudieran enviar el video. Claro, por supuesto. Vamos a enviar el video. Y también los apenas PPTs para trabajarlo muy con bien. mis alumnos. Está todo muy didáctico. Muchísimas gracias por la capacitación. Muy bien. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un modelo de referencias. He construido este modelo de referencias y si ustedes, no sé si notan bien, está en el formato, ¿no? De sangría de primera línea. Por ejemplo, la primera referencia es un artículo. No, es un capítulo del libro. ¿Por qué libro? Autores. Acá el título del capítulo y acá la famosa palabra en, Al and Urban, editores del libro, y acá este es un capítulo del libro, acá su doble. El segundo es un artículo científico, pero acá es un artículo, esta palabrita Scopus está mal, ¿ya? Hay que tener cuidado, es la editorial, Scopus no es editorial, es un recopilador, es una base de datos, hay que tener mucho cuidado. Chacaltana, Tejada, Morales, ¿no? Es un libro de resúmenes. Está justamente, ¿no? Simposio, la institución, ¿no? Y el don. Carmen Chicón es un libro, entonces explico. El siguiente de Agomir, ¿no? Es un artículo, está bien clarito, lo mismo se cerrado. Dice acá Dworshensky, Stern y Studiger, ¿no? Me parece que es así. Pierce, método de primer orden para optimización convexa. Este es un artículo, esta es la revista, el volumen y acá otra cosa. Este es un identificador del artículo, que no es un rango de página. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso también es válido. Este es el todo. Este es un artículo, ya vimos por qué. Este también es un artículo, ya vimos por qué. Es un único fascículo, ¿no? El fascículo, bueno, el volumen 1 en este caso. Silva Barbosa es la tesis que hemos visto, y aquí un libro, Stromberg, ¿no? Un libro bien clásico, análisis rural. Y este libro
Su editorial es la AMS, American Mathematical Society, ¿no? Ese es el que trabajó, ¿no? El que publicó ese libro. Es un libro muy bueno de análisis real, ¿no? Un modelo de modelo. Bien. Y ahora, como parte final, ¿no? Acá están las referencias, ¿no? De lo que se ha trabajado. Si uno desea saber un poco más de la norma SAPA, puede consultar esas referencias. Obviamente, aquí no lo puse en sangría francesa porque no es fácil hacer sangría francesa en presentaciones. Y lo último por ver, ¿no? Ya para terminar, ¿no? Son los gestores bibliográficos, ¿no? Los gestores bibliográficos son programas informáticos que permiten tener un manejo sistematizado, amigable, de tanto cifras como referencias. Entonces, todo lo que hemos aprendido estos días, ¿no? Lo vamos a aplicar usando uno de ellos. Entonces, los profesores presentes, ¿no? El director de departamento va a anunciar, ¿no? En estos momentos, ¿no? Cuál es el gestor bibliográfico que vamos a trabajar conjuntamente con un docente del departamento, John Pérez, y quien habla también, ¿no? Para la fecha que está señalada. Bueno, conmigo es todo por este día. Yo les agradezco su presencia y doy pase pues al profesor Ramos Yataco para las consideraciones finales. Muy agradecido por todo y gracias por abrir su tiempo y su dedicación, ¿no? En escuchar esta presentación. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Milton. Muchísimas gracias. Tema tan interesante para nosotros, sobre todo en el área de matemática. Precisamente, como miembro de la comisión, también está el profesor Reinaldo Narváez, quien va a dar unas pequeñas palabras. Profesor, adelante, profesor Reinaldo. Profesor Reinaldo. Profesor Reinaldo. Profesor Reinaldo. Profesor Reinaldo, por favor. Profesor Milton, el profesor Reinaldo, su micro está activo. Está activo, sí, está activo. Sí. Profesor Reinaldo. Bien, precisamente, gracias al nombre de la comisión, entonces dejamos a nuestro jefe de departamento, nuestro coordinador general, el jefe de departamento, profesor Carlos Quicaño, para cerrar con broche de oro nuestro trabajo taller de el APA en el área de matemática. Profesor Carlos, adelante. Muchas gracias, profesor Ramos, muchas gracias, muy amable. Sí. Bueno, estimados colegas, bueno, pues como parte de la programación de capacitación docente de este año, nos ha tocado, ¿no? Tener, ¿no? Esta capacitación por parte del magíster Milton, y agradezco la, ¿no? asistencia de ustedes, el interés. Siempre es bueno aprender o recordar cosas que a veces lo dejamos de lado, y en esta oportunidad es muy importante, especialmente aquellos que estamos metiéndonos en el mundo de la investigación. Yo quisiera, de mi parte, invitarles, ¿no? Para la siguiente capacitación, justo lo que comentaba el expositor, ¿no? Respecto al curso de capacitación gestor bibliográfico Sotero. Eso se va a realizar el 1 y el 2 de diciembre, y vamos a tener 2 expositores, ¿no? Entonces, como entrada va a ser el profesor John Pérez, y de igual manera también el profesor magíster Milton Aicho. Espero que también estemos presentes. Acordemos que estas cosas es muy importante, darle un poco de tiempo, pero después vamos a salir enriquecidos con la capacidad y la didáctica que, por ejemplo, lo hizo esta vez el profesor Milton, y bien entendible, ¿no? Y bueno, así que beneficio para todos nosotros como docentes de departamento, y esperemos que también para esa oportunidad invitemos docentes de otros departamentos de nuestra facultad, porque Sotero
gestor de los profesores es una cosa más general, entonces yo pienso que ahí también se podría invitar a otros docentes para que tengan la opción pues, de también conocer, ¿no? Recordar y actualizarse, ¿no? Respecto a estas capacitaciones. Muchas gracias a la comisión, ¿no? Formada por el profesor Luis Ramos, el profesor Jacinto y el profesor Narváez. Y bueno, gracias también a los colegas que han participado y felicitar a Magíster Milton por su, ¿no? brillante exposición de profesor Milton. Y bueno, y hay que seguir para adelante, profesores, haciendo cosas importantes que nos enriquecen en el conocimiento, ¿no? de muchos temas, ya sea en la parte de investigación o en otros temas didácticos, lo que concierne como docentes que somos para mejorar también, ¿no? nuestro desempeño en nuestras aulas, para manejar ciertas TICs, ¿no? Algo que siempre debemos estar, ¿no? Activos, ¿no? Permanentemente. Felicidades a la comisión, felicidades también al profesor Milton y muchas gracias, señores docentes. Gracias, profesor Ramos, por la presentación. Gracias, un fuerte abrazote a cada uno de ustedes y a la próxima nos vemos al 1 y 2 de diciembre. Gracias, ¿eh? Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Pronto. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Colegas.